Microsoft acaba de anunciar algo que podría cambiar la historia de la humanidad para siempre. Un chip del tamaño de tu uña que promete resolver problemas imposibles. Y en 3 minutos te voy a revelar por qué los científicos más escépticos del mundo están temblando con este anuncio. Pero antes de contarte eso, necesitas entender el problema más grande de la computación cuántica actual. Imagina que estás intentando hacer un cálculo ultra complejo, pero cada vez que un fotón errante, una minúscula vibración o incluso un cambio de temperatura microscópico toca tu sistema, ¡boom! Todo el cálculo se destruye en un segundo. Por eso todos los ordenadores cuánticos que has visto tienen esta estructura gigantesca que parece sacada de una película de ciencia ficción. Esto no es decoración, es supervivencia. Dentro de aquí la temperatura es de 0,05 grados por encima del cero absoluto. Para que te hagas una idea, el espacio profundo entre las estrellas está a 2,7 Kelvin. Esto es 50 veces más frío que eso. Y aún así, no es suficiente. Lo que Microsoft ha conseguido rompe todas estas reglas. Y cuando te cuente cómo funciona exactamente su tecnología en unos minutos, vas a entender por qué algunos científicos dicen que esto es el mayor avance desde que dividimos el átomo. Pero primero necesitas entender qué hace que los ordenadores cuánticos sean tan frágiles. Los ordenadores cuánticos son increíblemente poderosos porque usan qubits. A diferencia de los bits normales que son 0 o 1, un qubit puede ser ambos al mismo tiempo. Pero aquí está el problema. Para medir un qubit, necesitas mirarlo, y el simple acto de mirarlo lo destruye. Es como si tuvieras una caja de Schrödinger, y cada vez que intentas ver qué hay dentro, el gato se evapora. Y esto obliga a los científicos a hacer algo desesperado. Para crear un solo qubit estable, necesitas entre 100 y 1000 qubits físicos trabajando juntos solo para corregir errores. Haz las cuentas. Si quieres construir un ordenador cuántico útil con 1000 qubits lógicos, necesitarías millones de qubits físicos. El resultado, un ordenador cuántico del tamaño de un estadio de fútbol. Pero, ¿y si pudieras diseñar un sistema donde el ruido simplemente no importara? Microsoft lo hizo, y usaron una de las historias más fascinantes y oscuras de la física moderna. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. En 1938, un físico italiano llamado Ettore Majorana estaba a punto de cambiar la física para siempre. Era considerado tan brillante como Einstein. Pero tenía un problema. Pensaba que sus descubrimientos eran demasiado triviales para publicarlos. Una de sus ideas más locas, una partícula que fuera su propia antipartícula. Todos los electrones tienen positrones. Todos los protones tienen antiprotones. Pero la partícula de Majorana sería su propio opuesto. El 26 de marzo de 1938, Majorana abordó un barco en Palermo rumbo a Nápoles. Llevaba papeles con estas ideas revolucionarias. Cuando el barco llegó a Nápoles, Majorana no estaba en él, simplemente había desaparecido. Nunca más se le volvió a ver. Durante décadas, los físicos buscaron estas partículas fantasma sin éxito, hasta que en 2012 alguien las encontró. Y aquí viene la parte que te va a volar la cabeza. Microsoft no solo encontró estas partículas, las usó para crear un estado completamente nuevo de la materia. Y en menos de 2 minutos te voy a explicar exactamente cómo esto resuelve el problema del ruido. Pero antes, necesitas ver la locura que tuvieron que hacer para conseguirlo. Microsoft pasó 17 años construyendo esto. Un nanohilo más delgado que un cabello humano. Pero no es un cable normal. Es una estructura de capas. Primera capa, un semiconductor que conduce electrones. Segunda capa, un superconductor que, a temperaturas ultrafrías, permite que los electrones se muevan sin resistencia. Cuando enfriamos esto a 0,05 Kelvin, algo mágico pasa. Los electrones del superconductor empiezan a formar pares llamados pares de Cooper. Y estos pares se filtran al semiconductor de abajo. Ahora aplicamos un campo magnético potente y ¡bam!
Los estados cuánticos se dividen y se van a los extremos del cable. Es como si cada electrón existiera en ambos extremos al mismo tiempo. Medio electrón aquí, medio electrón allá. Microsoft llama a esto un nuevo estado de la materia. Y no están exagerando. ¿Recuerdas el problema del ruido que te mencioné al principio? Aquí está la genialidad. En un qubit normal, la información está localizada en electrones específicos. Un fotón errante golpea uno y todo se destruye, pero con las partículas de Majorana, la información está distribuida a lo largo de todo el cable. Es como la diferencia entre tener tu documento importante en un solo archivo versus tenerlo replicado en la nube. Si el ruido golpea un extremo del sistema, el otro extremo mantiene la información intacta. Por primera vez en la historia, tenemos un qubit que es naturalmente resistente al ruido. No necesitas 1000 qubits físicos para hacer uno lógico. Necesitas uno. Microsoft acaba de anunciar el chip Mañana 1. 8 qubits topológicos. Puede que pienses, ¿solo 8? IBM tiene chips de 1000 qubits. Pero aquí está la trampa, y es la razón por la que algunos científicos están furiosos con este anuncio. Microsoft dice que pasarán de 8 qubits a 1 millón de qubits en solo 3 años. Y al final de este video, te voy a explicar exactamente por qué esta promesa ha generado tanta controversia, y qué significa realmente para el futuro. Pero antes, hablemos de ¿para qué demonios sirve esto? Hablé con Nathan Baker, jefe de aplicaciones cuánticas de Microsoft, y me dijo algo fascinante. La respuesta corta es química. Cada reacción química es como escalar una colina. Cuanto más alta la colina, más difícil y lenta la reacción. El problema, calcular la altura exacta de esa colina, requiere simular cómo interactúan los electrones a nivel cuántico. Y aquí está el límite mortal. Cuando una molécula tiene 23 a 24 orbitales electrónicos, los ordenadores clásicos simplemente no pueden. Una de las reacciones más simples, ozono con cloro en la atmósfera, ganó un premio Nobel y ya está en el límite de lo que podemos calcular con precisión. Ahora mismo, cuando intentamos predecir cómo un nuevo químico se comportará en el medio ambiente, podemos estar equivocados por un factor de 1000. Es la diferencia entre un químico que desaparece inmediatamente y uno que permanece contaminando durante décadas. Con ordenadores cuánticos de verdad podríamos diseñar catalizadores perfectos para capturar dióxido de carbono, crear baterías 10 veces más eficientes, descubrir medicamentos en semanas en lugar de años. Por primera vez, podríamos acertar a la primera, pero hay un elefante enorme en la habitación, y necesito contarte esto para darte la historia completa. En 2018, Microsoft publicó un artículo bomba diciendo que habían observado partículas de Majorana. La comunidad científica enloqueció. Pero en 2021, investigadores independientes encontraron errores en los datos. El artículo fue retirado. Fue humillante. Fue un desastre de relaciones públicas. Fast forward a diciembre de 2024. Microsoft anuncia el chip Mañana 1 con bombos y platillos. Acceso exclusivo a periodistas. El anuncio más grande del año. Pero aquí está el problema. El artículo científico que publicaron en Nature No demuestra empíricamente que tienen un qubit topológico funcional. Los propios editores de Nature pusieron una nota al principio del artículo destacando esto. No hay mediciones de tiempos de coherencia. No hay demostración de operaciones lógicas completas. Algunos científicos están furiosos. Dicen que Microsoft está vendiendo humo otra vez, pero Microsoft dice algo interesante. El artículo se escribió hace un año, y en ese año lograron avances que todavía no han publicado formalmente. Presentaron resultados más completos en conferencias recientes. Hay papers en camino. Entonces, ¿es esto real o es marketing? Mi opinión honesta después de investigar esto durante semanas, el escepticismo es sano, es ciencia. Microsoft tiene un historial manchado aquí, pero
Si Microsoft está en lo cierto, si realmente han logrado qubits topológicos estables, esto no es solo un avance en computación cuántica, es uno de los logros más importantes en la historia de la ciencia. Hace solo 5 años, los expertos decían que los ordenadores cuánticos útiles estaban a 50 años de distancia. Luego dijeron 20 años. Ahora Microsoft está diciendo 3 años para 1 millón de qubits. Y aquí está la diferencia clave. Ya no están haciendo ciencia fundamental. Ya no necesitan 5 milagros, como dice su director técnico. Ahora es un problema de ingeniería. Y la ingeniería se puede escalar de forma predecible. La diferencia entre un chip de 8 qubits y uno de 1 millón no es física nueva, es fabricación, es control de calidad, es automatización. Y eso se puede hacer en 3 años si tienes los recursos. Hay algo que me quedó grabado de esta investigación. Durante toda la historia humana, hemos querido creer que somos especiales, que somos únicos, pero hemos visto chimpancés fabricar lanzas, cuervos crear anzuelos de pesca, delfines llamarse por sus nombres. Sin embargo, hay una cosa que solo nosotros hacemos. Desafiamos los límites del universo. Miramos la profunda complejidad caótica del cosmos y susurramos, eso parece imposible. Apuesto a que podríamos hacerlo. Este chip representa eso. Representa nuestra negativa a aceptar límites. Y sin importar si Microsoft tiene razón completamente, si los tiempos se cumplen o si hay más obstáculos por delante, el simple hecho de que estemos intentándolo merece celebrarse, porque eso es lo que nos define como especie. Si llegaste hasta aquí, déjame un comentario con tu predicción. ¿Cuándo crees que tendremos el primer ordenador cuántico verdaderamente útil? ¿3 años? ¿10 años? ¿Nunca? Dale like si este video te voló la cabeza tanto como a mí. Y suscríbete porque la semana que viene voy a publicar las entrevistas completas que hice con los científicos de Microsoft. Ahí hablamos de cosas que no pude incluir aquí, incluyendo por qué el nombre Majorana me hace cuestionar mi capacidad para leer. Spoiler, tiene que ver con que yo leía Mayana durante meses. Y el próximo video va a ser sobre algo igual de loco. Google acaba de anunciar que su chip Willow resolvió en 5 minutos un problema que le tomaría 10 septillones de años a un superordenador. ¿Cómo es eso posible? Te lo explico la semana que viene. Nos vemos entonces. Chao.